A esas se les llaman ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden, ¿ya? Entonces, vamos a extraer información sin resolver el problema. ¿Qué información podemos obtener sin resolver el problema? O sin resolver la ecuación. Sin resolver la ecuación. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar unos puntos críticos. ¿Ya? Esos puntos críticos son de la forma I es igual a K. Eso es solución. ¿Ya? Porque su derivada justamente va a ser 0. Y lo que andamos buscando nosotros son soluciones. Las soluciones son constantes, porque te van a dar pie a crear la línea de fase. Van a poder crear la línea de fase y poder hacer un campo dependiente de todas las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Me explico, no? Entonces, eso quiere decir que f de k va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando tenemos este ejemplo así, yo, por ejemplo, voy a hacer un eje X y un eje Y. ¿Sí? Entonces, en este eje vamos a graficar el f del I sub 0, que sería la solución, ¿cierto? Que en este caso sería la derivada. Pero la derivada es, en este caso es 0. ¿Sí? En este caso es 0. ¿Qué significa eso? Que como solución, ¿cierto? I igual acá va a ser un punto crítico porque yo ando buscando las que tienen la derivada igual a 0. ¿Sí? Entonces, en ese sentido vamos a tener un punto, una solución aquí en el punto 0. Ya, ahí va a haber una solución. Y luego nosotros vamos a poder comenzar a desarrollar un campo de pendientes. Ese campo de pendiente, ahí, por ejemplo, va a tener, las pendientes cada vez van a ir subiendo. Por ejemplo, este es cuando K es igual a 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando K es igual a 2? La pendiente aumenta, ¿cierto? Cuando la constante es igual a 2. Si la constante fuera igual a 3, entonces el campo de pendiente tendría una mayor pendiente, ¿sí? Si fuera 4 o si fuera un número mayor, ¿cierto? El campo de pendiente seguiría aumentando. Porque esas serían las soluciones de la inecuación. Pues entonces, lo que está bosquejando, por ejemplo, lo que está bosquejando es es algo así, ¿te fijas? Una solución de estas características. ¿Sí? Esto es más práctico y más simple revisarlo con un ejemplo. Ya, pero en términos generales, el campo de pendientes me va a modelar cómo se va a comportar las soluciones, cómo se van a comportar. Y ahí es cuando después uno tiene que clasificar los puntos los puntos, ¿cierto? En atractor, en repulsor, ¿sí? ¿Recuerdan haber visto eso, cierto? Sí, profe. De acuerdo. Entonces, por ejemplo,
Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la... Ya, aquí, a ver, por ejemplo, a ver si me doy un segundito. Hacer 8i, es que no la quiero dar. Eh, mm, menos 6 cuadrado. Ya, por ejemplo, vamos a tener que i' es igual a i al cubo menos 6i cuadrado más 8i. Ya. Supongamos que tengo esa ecuación diferencial y esa ecuación diferencial es autónoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué procedimiento vamos a utilizar? Vamos a tratar de encontrar las soluciones constantes. Vamos a intentar encontrar las soluciones constantes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles podrían ser las soluciones constantes? I', ya aquí podríamos factorizar, ¿cierto? Entonces, se podría factorizar por i, factor de i cuadrado, menos 6i, más 8, ¿sí? Ya. ¿Cómo puedo factorizar esto que está acá adentro? ¿Qué números multiplicados dan 8 y sumados dan menos 6? ¿Qué números sumados dan 8 y multiplicados, o sea, sumados dan menos 6 y multiplicados dan 8? Menos 6 y menos, perdón, menos 2 y menos 4. Menos 2 y menos 4, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos decir que tomamos el i por el i menos 2 por el i menos 4, ¿cierto? Y eso, si fuera igual a 0, entonces tendríamos 3 puntos críticos. ¿Cuáles serían estos? Sería el i igual a 0, sería el i igual a 2 y sería el i igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener un... Aquí lo voy a hacer. Ya. Aquí está el eje X. Y ahí está el eje Y. No voy a hacer tan largo el eje... Estos ejes de aquí. Sí, ahí está el eje X. Ahí está el eje Y. Vamos a ver dónde están, en rojo vamos a colocar dónde están las soluciones, o sea, las soluciones constantes. Por ejemplo, la primera solución constante está aquí ahí está en 0, ¿cierto? La otra está en 2. Bueno, y aquí esta podría seguir. En realidad, estas soluciones, ¿cierto? Esta sería... Y estaría en 2. Y por aquí más o menos estaría en 4, ¿cierto? Aproximadamente. Ya. Entonces, esto, de aquí. Ya, entonces aquí estamos en 0. Bueno, se supone que ahí está el 0, 0, ¿cierto? Ahí está el 2 y ahí está el 4. Entonces, por ejemplo, voy a elegir, ya, a ver, voy a elegir,
que voy a elegir, bueno, estos son los puntos críticos, ¿cierto? Entonces, con esos puntos críticos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear el campo de pendientes. ¿Cómo creo el campo de pendientes? Ya tenemos los puntos críticos, ¿cierto? Por eso tracé líneas rojas que son horizontales. Los puntos críticos siempre van a ser constantes y tú vas a poder trazar líneas horizontales, ¿ya? Entonces, después de eso, hay que analizar cómo se comporta la derivada en estos tramos. Por ejemplo, tomemos el punto, ese punto. Ese punto, por ejemplo, sería, tomemos este punto de aquí, digamos que el punto es, ¿qué punto es ese? Ese sería 0, menos 1. ¿Sí? Entonces veamos cómo es la derivada en este tramo. En este tramo. Entonces, este tramo, bueno, y prima sería menos 1 por y2, perdón, por menos 1, menos 2 por menos 1 menos 4, ¿cierto? Entonces esto sería negativo, negativo y negativo. Me quedaría negativo. Esto quedaría menos 3, menos 5 sería 15, sería menos 15, ¿cierto? Eso quiere decir que en este tramo la derivada de la función es menor a 0. Por tanto, ¿y cuál es la pendiente que tiene? Es negativa, ¿cierto? Entonces en este tramo podríamos decir que viene con una pendiente negativa, así, ¿cierto? Algo así se viene comportando la función. Después vamos a ver qué hacemos con esos puntos de ahí, ¿sí? Entonces, en ese caso, la derivada es negativa. ¿Cómo será la derivada acá en este punto, en estos puntos de acá? Ya, a ver, podríamos elegir, por ejemplo, este punto. Si elegimos ese punto de ahí, estamos en el 0,1, ¿cierto? 0,1. Entonces tenemos el punto 0,1 y el 0,1 haría que esto fuera negativo o positivo. ¿Cómo es la derivada en este punto? ¿Positiva o negativa? 0,1. Entonces el i sería 1, sería negativo, negativo, sería, todo el factor sería positivo, ¿cierto? Entonces la derivada en ese punto sería mayor que 0. Eso quiere decir que en ese tramo las soluciones van con una pendiente que es como positiva. ¿Sí? ¿Me siguen, chiquillos, lo que estoy haciendo? Gabriela, Lorena. Profe. Sí, profe. Ya. Luego, en este tercer punto estaría el 0,3. En el 0,3, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo sería la derivada en ese punto? Positiva. ¿Segura? ¿Negativa? Negativa, porque este va a ser 3, este va a ser positivo, va a ser 1, y este va a ser menos 1, ¿cierto? Entonces va a ser negativa. Parece que en este punto la derivada es negativa. ¿Me sigue? Sí, profe, disculpe. No, sí, que no tengo nada que disculparle. Entonces la función como que vendría de esa forma, ¿cachai? Entonces, si aquí la función viene de de este tipo, entonces lo más probable es que la función venga como desde acá, ¿cachai? Desde acá, venga desde acá y venga subiendo. Quiero hacerla que se note, ¿sí? Y después como que se va. No toca el eje, ¿cierto? Sería como algo así. Esta, por ejemplo, es una función que tiene la pendiente de estas características, entonces lo más probable es que venga de acá, porque esos puntos son como asíntotas. Bueno, voy a intentar de que me quede, ¿cierto? Es como que pasa por ahí y la función como que se viene por acá. Para eso te sirve encontrar el campo de pendientes, ¿cachai? Y acá en este caso, la función también vendría alejándose, ¿cierto?
vendría alejándose. Y aquí yo creo que la función viene alejándose y como no está restringida puede seguir para abajo. ¿Sí? Después, en esta parte de arriba, ¿cómo sería la función? Aquí, por ejemplo, tomemos el punto 0,5. ¿Cómo sería en el punto 0,5? Sería positiva, ¿no? Ahí sí que sería positiva, ¿o no, Gabriela? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, si es positiva ahí, entonces la pendiente, las rectas pendientes, ¿cierto? Cuando uno deriva, acuérdense que es una pendiente de una recta, tangente a una curva. Entonces, como que en este tramo, como que la función se comporta con estas características, ¿no? Y aquí, al igual que abajo, comienza a subir y ya debiese comenzar a subir. Aquí tenemos más o menos esbozado el gráfico de las soluciones, ¿cierto? En el campo de pendientes, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, qué tenemos que decir? Después de eso, ¿qué podríamos decir? Podríamos clasificar estos puntos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cómo tendría que hacer, cómo podría hacer yo la línea de fase? Entonces voy a hacer acá en el eje, o sea, en la parte izquierda, voy a hacer la línea de fase. Aquí, ¿ya? Aquí le vamos a poner la línea de fase. ¿Ya? Entonces, la línea de fase, ¿qué puntos considera? Al 0, considera al 2 y considera el punto 4 como los puntos críticos, ¿cierto? En donde se genera una asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Por qué se genera? A ver, pregunta, Lorena o Gabriela, ¿por qué yo digo que en esos puntos se genera una línea horizontal que es como una asíntota? ¿Por qué? Por la pendiente, ¿Cuánto es la pendiente en esos puntos? 0. 0, porque, muy bien, porque la derivada de la función en esos puntos, en el 0, en el 2 y en el 4, la derivada de esa función, o sea, la derivada en esos puntos es 0. Por eso esos son puntos críticos, ¿cachai? Y como la derivada es 0, entonces la pendiente de la recta tangente de la curva es 0, porque cuando la derivada es 0, su pendiente es 0. Y la pendiente de una recta, cuando es 0, es porque la recta es horizontal. ¿Me siguen o no? sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? A ver, aquí del punto 0, la pendiente, esto se viene arrancando del punto 0. ¿Cierto? Del 0, después hacia arriba. Aquí. Del 0 al 2 pareciera que se fuera como yendo hacia el 2, ¿cierto? La función de izquierda a derecha como que se fuera acercando al 2, ¿sí o no? Como que va hacia el 2. ¿Me siguen? Yo lo voy viendo aquí en el diagrama de fase. Perdón, en el diagrama de fase o en el campo de pendientes. ¿Me siguen cómo lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, vale. Luego de eso, ¿qué podría decir entre el 2 y el 4? En esta parte la función como que viene acercándose al 2, ¿no? Entonces como que pasaría eso. Y luego, después del 4, como que se vuelve a arrancar la función, como que se va al más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos clasificar estos puntos?
Aquí es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a tomar esto. Mira, voy a tomar esto y lo voy a llevar a la página, a una página nueva. A partir, se supone que esto tiene que ir todo conectado, ¿cachai? Porque se supone que desde la línea de fase yo puedo tirar esta línea y analizar el comportamiento de la función. Y se supone que en esos puntos, bueno, aquí vamos a hacer el eje X, ¿cierto? El eje Y, perdón. ¿Sí? Entonces, en este caso la función viene alejándose, viene pasándole algo así a la función. ¿Sí? Acá viene acercándose al 2 la función. Disculpen, pero el dibujo es un poco difícil hacerlo en estas circunstancias. No quedó está medio, estoy como medio tiritón, así como que se ve. Acá la función como que viene acercándose al 2, ¿no? Debería ser el quiebre antes. Sí, y en esta última parte la función viene alejándose. Algo así, ¿cierto? Bien, este es como el resumen. Entonces, ¿cómo clasificamos esos puntos de equilibrio? ¿Ah? ¿Cómo los clasificamos? Por ejemplo, fíjate que como que en el punto cero, como que está pasando en el punto cero, como que las funciones se están alejando del punto cero. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un punto repulsor o inestable. Así lo clasificó el profe, ¿o no? Sí. Ya. Y este, O fuente. cuando es repulsor Sí. e inestable, le puso fuente, ¿o no? Sí. Ya, gracias. Y en este le puso sumidero. Sí. Ya, entonces este es un atractor, ¿cierto? Que le podríamos decir que es punto estable. Entonces este es un sumidero, ¿no? ¿Estamos bien, Lore? Sí, profe. Atractor repulsor. Y este sería un repulsor también, ¿cierto? Repulsor, le vamos a poner punto de fuente. Bien. Ahora esto es más claro o no? ¿O ya era claro para ustedes? Para mí está más claro porque no sabía cuándo era repulsor o atractor. ¿En serio? Sí, no sabía, no lo había entendido al profe. Pucha, me alegro entonces de haber contribuido. ¿Y usted, Gabriela? También, profe, me quedó mucho más claro. Pucha, qué bueno que pude contribuir con eso. Ya, entonces sería ideal que pudiéramos hacer otro ejemplo ahora, ¿cierto? Entonces, voy a buscar un ejemplo de una ecuación diferencial. Modelo, ecuaciones diferenciales. Chin, 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 chin. Y a ver, vamos a ver, ojalá que parezca. Sistema de ecuaciones diferenciales. No, pues yo no quiero un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero son entretenidos los sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, en realidad las ecuaciones diferenciales son difíciles.
Ya, entonces, a ver, le voy a poner, va a ser 4i menos 4 cuadrado. Ya, 4. Vamos a estudiar la estabilidad de ya. ¿Se animan a ustedes a hacer eso, no? Bueno, Ya. ¿Por qué hora es? Nos quedan 10, 15 minutos. Ya, pues. Unos 5, unos 6 minutitos para que lo hagan y lo revisamos, ¿vale? Para que quede aquí mismo. ¿Ya? ya, profe. Vale. Ya, Lorena. Si quieren que vuelva a estas de atrás, me avisan para que lo puedan revisar.
Profe, ya terminé. Ya. ¿Cómo te resultó? Los puntos críticos, Ya. Los puntos me- críticos. pero no sé si está bien, sí. Yo tampoco. Cuando y prima es 0, ¿cierto? Sí, Eso significa que 4i menos 4i cuadrado debe ser igual a 0. Factorizaste, ¿no? sí, por 4i. Factor de... 1 menos i. Eso significa que iba a ser igual a 0 y que iba a ser igual a 1. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces... ahí está el eje Y. Ahí está el eje X. Aquí tenemos un punto crítico, ¿cierto? Y ahí tenemos el otro punto crítico. Se me olvida extender esto para ver el comportamiento de la función. Gaby, ¿cómo vas tú? ¿Terminó? Sí, profe. Hasta Ya. ahora llevo lo mismo. Así que vamos bien. Hasta ahora vamos bien, eso es importante. Ya. Vamos analizando cómo se comportan las funciones. Acá. A ver, este es el punto, ¿cierto? Este es el punto 1 y este es el punto 0. Veamos cómo se comporta la derivada aquí. En este punto de acá. En este punto que es menor a 0. Por ejemplo, podría ser el i igual a menos 1. Si tomamos el i igual a menos 1, entonces tendríamos menos 4 por 1, por 2, ¿cierto? Entonces sería menor que 0, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no? La primera sería Sí, menor que 0. sería repulsor, ¿no? Aquí podríamos tomar, ahí vamos a ver ahora, porque si la derivada es menor que 0, significa que se viene alejando, pero habría que ver cómo se comporta en este tramo. Supongamos que el i aquí vale 0,5. Entonces el i' sería igual a 0,5, serían 2 por 1 menos 0,5, serían 0,5 positivos. Entonces eso sería mayor que 0. Y acá, por ejemplo, podríamos tomar el i igual a 2. Entonces sería, i' sería igual a 2 por 4, sería 8 por menos 1, ¿cierto? Y eso sería negativo. Eso quiere decir que en esta parte de aquí, ¿cierto? Si es mayor que 0, entonces la pendiente sería algo así. Si es menor a 0, la pendiente sería así, si es mayor a 1. Y en este punto de acá, la función sería negativa con pendiente negativa, ¿cierto? Menor que 0. Ya, entonces, la función podría venir algo así, ¿no? Y como que de un momento a otro pasa por ahí y después se va para allá. De aquí es muy probable que venga desde aquí, entonces sube y después se estabiliza acercándose al 0. Y aquí lo más probable es que venga por aquí para allá, ¿cierto? Y aquí lo más probable es que se vaya. Y lo más probable es que aquí no tenga, sino que venga. Sino que venga de aquí, venga de acá arriba. ¿Sí? Lo más probable es que pase eso. Y aquí se va. Entonces, hagamos aquí mismo la línea de fase, ¿cierto? Chanfle. Entonces hacemos la línea de fase. Vemos que esta va a ser la línea de fase. Entonces la línea de fase la tenemos en 1, la tenemos en 0. ¿Sí? La función aquí desciende, aquí sube, y como bien decía la compañera, después la función aquí va hacia allá. ¿Sí? Entonces este punto sería el punto i igual 1, sería un punto atractor.
Atractor o fuente, ¿cierto? Perdón. ¿Cómo le pusimos al atractor? Sumidero. Y el punto, I igual 0 sería un punto repulsor. Esto sería una fuente. ¿Sí? Eso, ¿llegamos a eso, no, chiquilla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, estas son funciones fáciles, ¿sí? Lo importante es que ustedes, cualquier función, ya saben que lo que tienen que hacer es determinar puntos críticos, para eso tienen que factorizar, ¿no? Y luego de eso llevar al gráfico, ¿cierto? Y luego la línea de fase, cómo son los puntos para poder clasificarlo. ¿Estamos bien con eso, no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, entonces, usted me va a mandar, ¿quién me va a mandar? Me van a mandar las fotos y el PDF del profe del día de la semana pasada, o de hoy día, no sé cómo era, para yo preparar algo para el miércoles y comenzar con eso, ¿cierto? Sí, bis. Y además de eso, íbamos a revisar vamos a revisar, ¿cómo se llama? Las ecuaciones diferenciales lineales. Ese es el otro punto, ¿sí? Ya. Ya, pues. Nos quedamos hasta aquí entonces, pues, ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, chiquillos.